Seguimos con la serie en Génesis. Decía Samuel que en septiembre estudiaremos Génesis. Es el prólogo, ¿no?, de los 11 primeros capítulos y ahora estamos en una serie que es a partir del 12. O sea, vamos a tener ahí un poquito de continuidad. Me gustaría empezar leyéndoos una oración que hizo una persona. Luego os diré quién. Una persona en algún momento de la historia y luego me decís qué os parece, ¿vale? Os la leo. Oh Dios Todopoderoso, tú que por tu sabiduría infinita nos has ayudado a desenvainar la espada para que nuestra querida patria encuentre su libertad, concédele hoy a tu ayuda a este pueblo que en la fe busca su mejor destino. ¿Qué os parece? Quizás así de entrada falta un poco de contexto para entender eso de desenvainar la espada en una oración, ¿no? No hacemos nuestro devocional diciéndole eso al Señor, ¿no? Pero hay cosas de la oración que sí que nos parecen ortodoxas, ¿no? Que sí que fácilmente diríamos amén, ¿no? Oh Dios Todopoderoso, lenguaje evangélico, ¿no? Habla de la fe de un pueblo, podríamos decir amén a eso, ¿no? Esta oración la decía Augusto Pinochet, dictador chileno acusado de crímenes de lesa humanidad, y la decía en el primer aniversario del golpe de Estado que le llevó al poder, matando a cientos de personas. Os leo partes de otro discurso, que son en realidad citas bíblicas. Son palabras de Jesús recogidas en el Evangelio que una persona, luego os diré quién, utilizó en un discurso que hizo en un momento de la historia. Os lo sabréis. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, dice el Señor. Como os decía, versículos utilizados por una persona en un momento de la historia. La persona es el Papa Urbano II y utilizaba estos versículos en un discurso que él pronunció en el concilio de Clermont, en Francia, para justificar la primera guerra de las cruzadas. ¿Sabéis las cruzadas? Las guerras de la religión, ¿sí? Todos los reyes del oeste de Europa, junto con Roma, el Vaticano, se confabulan para supuestamente ir a recuperar Jerusalén y Constantinopla, que tenían un valor religioso, pero en realidad ahí había tema político, ¿no? Pero se las llama las guerras de la religión. Y Urbano II decía, esto es lo que Dios quiere. Dios lo quiere, Dios es la voluntad de Dios que se produzcan estas guerras. Hubo 9 cruzadas. Aquí se estaba anunciando la primera. ¿Por qué digo todo esto? ¿Cuántas veces confundimos la voluntad de Dios con la nuestra? ¿Cuántas veces confundimos la voluntad de Dios con la nuestra? ¿Y cuántas veces también tratamos de imponerle a Dios nuestra voluntad sabiendo que no es la suya, ¿no? Hacemos prevalecer nuestro deseo ante el suyo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues es un contexto permanente de dolor. Guerras, dictaduras en el plano multinacional y en el plano de las relaciones personales, pues también, ¿no? Relaciones dañadas y mucho dolor. Al final, como humanos que somos, como parte de la creación de Dios, experimentamos dolor y frustración por un motivo fundamental. Hay muchos detalles, pero el motivo fundamental es que hemos dejado de lado al único que puede proveernos de lo que realmente es bueno, al único que realmente desea el bien en toda su totalidad para nosotros. Y lo hemos dejado de lado por nuestra propia voluntad, por nuestros propios deseos, por lo que pensamos que en realidad nos conviene más, pero que no es conviene sino conveniencia. ¿Entendéis la diferencia? Nos convienen una serie de cosas, pero muchas veces actuamos por conveniencia. La conveniencia es darle satisfacción al ego, al egoísmo, ¿no? Rienda suelta al beneficio propio. Pero mirad, así como utilizar el nombre de Dios para justificar lo que no se puede justificar, lo que no se puede tolerar, crímenes contra la humanidad, guerras de la religión, así como todo esto tiene unas consecuencias catastróficas, así también lo tiene el hecho de intentar desplazar constantemente a Dios del centro del escenario, del centro de nuestra vida, haciendo lo que deseamos a nuestro antojo. Eso sí, luego cuando algo sale mal, me acuerdo de Dios, ¿no? Para bien o para mal, o incluso para incriminarle, ¿no? Hombre, yo
soy buena persona, al fin y al cabo no quiero el mal de nadie, tú permites el mal en el mundo, etcétera, ¿no? En esta mañana seguimos la serie en Génesis 16, la primera parte de la historia de Agar e Ismael. Y luego insistiré en esta idea, pero es un capítulo que te deja un sabor, a mí personalmente, deja un sabor de boca agridulce, porque ves actitudes decepcionantes, actitudes realmente dolorosas, contextos permanentes de dolor, pero ves al Dios Todopoderoso obrando con gracia a pesar de todo eso, a pesar de encontrarnos delante de personas que a veces se comportan como miserables y de situaciones de tremendo dolor. Abraham y Sarai, digo Abraham, intento decirlo sin la H intercalada, es difícil, ¿no? Abraham y Sarai con la I latina al final, aquí todavía no se les había cambiado el nombre, por eso les llamo así, tenían ante sí la promesa y el pacto de Dios, lo mejor de Dios. Y podían saber por su experiencia hasta este momento que el que promete y el que pacta no falla. Vale que a veces da la sensación que se retrasa, da la sensación que hace las cosas de otra forma a la que esperábamos, pero no falla. Lo sabían por su experiencia hasta este momento. Pero siempre llega un momento en nuestra vida, en cualquier situación, en cualquier contexto, en toda circunstancia, en el que la fe va a ser probada. Y esto es una idea que nos decía Miguel Juez el domingo pasado, hablando precisamente del capítulo que precede al texto de esta mañana, Génesis 15. Ahí Dios le promete a Abraham y Sarai una descendencia como la de las estrellas, les da la promesa. Y el siguiente capítulo ya tenemos el primer problema. Esto también nos pasa a nosotros. Mirad, al final, la vida, os planteo la siguiente ilustración. Funcionamos mucho con imágenes, los seres humanos. Al final, la vida está compuesta por intersecciones, ¿sabéis? Cruce de caminos, sin rotondas. Un cruce de caminos en el que, siendo completamente honesto, tenemos solo dos opciones. O bien renovamos nuestra confianza en el Dios de la promesa y del pacto, o bien tomamos la tangente, tomamos la recta, tomamos nuestras decisiones, tiramos para adelante y ya nos lo encontraremos. La Biblia y el sentido común también, la lógica también, nos invitan a escoger la primera opción, ¿verdad? Renovar nuestra confianza en aquel que ha prometido y ha pactado y del que tenemos garantías. Esta sería la primera parte de la idea central de esta mañana. Tomemos la primera opción, hermanos y hermanas, renovemos nuestra confianza en el Señor. Pero la segunda parte de la idea central en esta mañana es esta. Aun si escogemos la segunda opción, aun si tiramos para adelante, tomamos nuestras decisiones, vamos por nuestra cuenta, nuestra salvación no se va a perder. Vamos a generar muchísimo dolor, lo cual es triste, ¿no? Si podemos evitarlo. Vamos a provocar muchísimo dolor a los demás, a nosotros mismos, situaciones de dolor tremendo. Pero nuestra salvación no se va a perder por una o dos decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque la salvación es obra y depende del Dios de la promesa y del pacto, el que se ha manifestado como firme, como fiel desde el principio. Depende de Él por encima, como decía, de personas que se equivocan, de personas que tienen actitudes miserables y de toda circunstancia también, de toda circunstancia dolorosa. Pero como digo, nuestras decisiones erróneas generan muchísimo dolor, nos hacen un daño tremendo. Y este es el primer punto del mensaje de esta mañana. Y me gustaría leeros los 4 primeros versículos del capítulo. Estamos en Génesis 16. Dice el texto: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora.
Tenemos ya la perspectiva del problema. Fijaos, si en el capítulo 15 es el capítulo de la promesa, Dios se presenta a Abraham y le dice: te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo. O sea, no se puede contar. Ya llega la crisis, llega la intersección, justo después. Es así, la vida. La Biblia es un libro muy realista, ¿no? Constantemente altos y bajos, constantemente promesa, intersección. ¿Qué vas a hacer con la promesa? El versículo 1 comienza diciendo que, pasaba el tiempo, ¿no? No sabemos cuánto tiempo, pero allí estaba pasando el tiempo y Sarai no se quedaba embarazada. Problema, ¿no? Intersección. Un comentarista de Génesis dice que lo que al principio era un problema que quizás se podía gestionar o atajar de alguna forma, como era la esterilidad, no sabemos si de Sarai o de Abraham, no se podía probar esto de ninguna forma en ese contexto. Lo que al principio era un problema acaba degenerando en una crisis. Y os sugiero que esta es la tendencia natural en la mayoría de nuestros procesos también. Tenemos problemas y cuando no los abordamos renovando nuestra confianza en el Dios de la promesa y del pacto, dan lugar a crisis profundas, crisis dolorosas. Pero dejadme que os defina antes qué es esto de renovar nuestra confianza en Dios, porque puede parecer un poco raro, ¿no? Se renueva el DNI, se renueva el carnet de conducir, pero renovar la confianza en Dios, ¿qué es? ¿A qué oficina voy? ¿Qué papeles presento? Y en cierto sentido nos confunde, ¿no? Porque quizás pensamos, pero si yo ya he dicho una vez en mi vida que confío en Dios, ¿no es suficiente? ¿No vale eso ya para toda la vida? Sí, pero dejadme que haga una diferenciación. Nosotros podemos y debemos afirmar en algún momento en nuestra vida que confiamos en Dios. Eso forma parte de nuestra declaración de fe. En el momento en el que nos convertimos, declaramos que confiamos en el Dios de la promesa y del pacto. Confiamos en aquel que nos ha dado el Evangelio. Y esa confianza la expresamos una vez. Luego, cuando compartimos nuestro testimonio, lo vamos compartiendo. ¿Entendéis por dónde voy? Un poquito. Pero ¿qué pasa? Fijaos que no estoy hablando de renovar nuestra fe. Eso no se hace. La fe no se renueva. Nuestro objeto de fe permanece igual ayer, hoy y siempre. Dios no cambia como para que tengamos que renovar nuestra fe, como si el objeto de nuestra fe mutase o variase o fuese diferente. No. En la fe, ¿qué hacemos? En la fe crecemos y maduramos. Ese es el proceso natural. Eso es lo que esperamos todos de todos aquí. Eso es lo que esperamos de cualquier discípulo, que crezca y que madure en la fe. Pero no se renueva. En cambio, la confianza sí. La confianza en Dios la vamos renovando. Y la vamos renovando a lo largo de nuestras circunstancias, porque las situaciones que afrontamos no son las mismas, ¿verdad? Tengo 32 años y me doy cuenta que las situaciones que afronté con 20 no son las mismas que estoy afrontando ahora. Los que tenéis 50, ¿me confirmáis esto? ¿Confirmáis que va variando la cosa? Sí, ¿no? O sea que tengo que esperar sorpresas. Las circunstancias van variando y en ese trayecto es que vamos renovando nuestra confianza en Dios ante cada situación. Al final esto es un proceso que ocupa toda la vida. No sé si veis ya por dónde voy. Renovar la confianza es constantemente. Y algunos teólogos conservadores bíblicos con los que estoy de acuerdo, me identifico, lo ubican esto en el proceso de santificación. Dicen que esto forma parte del proceso de santificación. Una persona va siendo santificada por el Espíritu Santo a lo largo de su vida ante los problemas que puede afrontar. Y en esos problemas, una respuesta de que eso está ocurriendo, de que esa persona está siendo santificada, es renovar su confianza en Dios, mostrar confianza en Dios ante cualquier situación. Así que, ¿qué es lo primero que nos incita a responder el texto en esta mañana? ¿Cuál es la primera aplicación? Oremos. Pero oremos humillándonos también. Mostremos humildad. Estamos ante algo que nos sobrepasa. Nuestra propia vida nos sobrepasa, ¿no? Nuestras propias circunstancias nos superan muchas veces. Nos vemos derrotados, ¿no? No las llevamos como nos imaginábamos o como querríamos. Así que lo primero, reconozcamos dónde estamos.
Dependemos de Dios, le necesitamos. Y en segundo lugar, oremos. Oremos para que el Espíritu Santo siga haciendo esta obra. No porque el Espíritu Santo se vaya a olvidar de hacerla, sino porque orando es una forma en la que expresamos nuestros deseos alineados con los de Dios. ¿Sí? Oramos lo que sabemos que Dios quiere que ocurra en nuestra vida. Así que alineamos nuestro deseo al de Dios. No tomamos la tangente. Estamos equiparando los deseos. Pero también renovar nuestra confianza en Dios es tomar la decisión comprometida de confiar constantemente en Dios por encima de cualquier problema o de cualquier circunstancia. Y esto no es abstracto. Me imagino que cada uno de los que estamos aquí, sentados o de pie, podemos pensar en problemas en nuestra vida, en circunstancias que nos han causado mucho dolor. Y precisamente eso es en lo que estoy pensando. Cómo hemos renovado o cómo renovamos nuestra confianza en el Señor en esas circunstancias. Cada uno las conoce. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos acudiendo a la palabra. Lo hacemos acudiendo a la palabra. No tenemos que inventarnos ningún manual. Acudimos a la palabra recordando qué es lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué es lo que el Dios de la promesa ha prometido? ¿Y qué es lo que ha hecho también por nosotros el Dios del pacto? Mirad, es fantástico que el que prometió a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo es el mismo que ha establecido su iglesia en todo el mundo, en personas de países completamente diferentes, personas de contextos culturales y sociales tremendamente distintos. Aquí estamos, nosotros también, ¿no? Es el mismo Dios del principio, el Dios de la promesa y del pacto. Y no hay nada en nuestra vida, debemos entender esto bien, no hay nada en nuestra vida tan concreto, tan complejo, tan difícil sobre lo que Dios no pueda decir la frase que le gustaba repetir a C.S. Lewis: esto es mío, me pertenece. No hay nada en nuestra vida, ni siquiera lo problemático, de lo que Dios no pueda decir: esto es mío. Yo soy Señor sobre todo. Y por supuesto no hay nada en nuestra vida sobre lo que Dios no pueda mostrarte tu amor, esa vida nueva en Él que te ha dado y que te ofrece. Pero estamos en una historia en concreto. ¿Qué pasa con Sarai y con Abraham en su intersección, en su cruce de caminos? Tiran para adelante, ¿no? Toman la recta, tiran la tangente. El tiempo pasa, el hijo no llega, aquí hay que hacer algo. Porque quizás el que prometió o se ha olvidado, o si no se ha olvidado, pues no está entendiendo bien nuestros tiempos, nuestros deseos. Al final sus dilemas son muy parecidos a los que enfrentamos nosotros hoy. Son los mismos. De raíz son exactamente los mismos. Son esas preguntas que nos hacemos una y otra vez. ¿Cómo puede existir lo sobrenatural? ¿Cómo puede existir el milagro que dos ancianos sean padres? ¿Cómo puede ser que un Dios que es eterno y que por lo tanto no está sometido al tiempo me entienda a mí, criatura temporal para la que media hora es muchísimo tiempo? ¿Cómo puede Dios empatizar conmigo en la cuestión del tiempo si Él es eterno? ¿Entendéis la pregunta? Las preguntas son las mismas de siempre. ¿Podrá Dios obrar en mi depresión, en mi trauma? ¿Qué va a hacer Dios con la mala relación que tengo con mi padre, con mi madre, con mi hijo? ¿Podrá Dios actuar en mi necesidad, en el trabajo que necesito, en la vivienda que necesito, en la restauración que necesito? ¿Qué va a hacer Dios con todo esto? Dos opciones, una intersección y dos opciones. O renovamos nuestra confianza en el Dios de la promesa y del pacto, o actuamos por nuestra propia cuenta. La pareja de Génesis 16, Abraham y Sarai, toma una decisión. Y una decisión que comporta un dolor tremendo, un sufrimiento tremendo, tanto a ellos como a otras personas. Luego hablaremos un poquito sobre esto. Pero el texto contiene detalles que nos hacen profundizar mucho más en que esto solamente se trata de una decisión en un momento de la historia. Nos hace volver al principio, a Génesis. Estamos en Génesis, al principio de Génesis, a Adán y Eva, a la pareja primitiva. Mirad, ellos también afrontaban sus problemas y sus intersecciones, ¿no? Habían visto limitada su existencia cuando la serpiente, cuando Satanás muy astutamente les había
convencido de que era un problema que no pudieran comer del árbol que estaba en el centro del jardín. De todo lo demás sí, pero del árbol no. Eso es un problema, ahí tenéis un problema. El problema degenera en crisis. Y en la intersección de su crisis, a Adán y a Eva se les presentan dos opciones. O renovar la confianza en el Creador, en el que les había puesto delante de ellos toda la perfección de la creación, todos los recursos que necesitaban, pero que les había pedido obediencia en una cuestión, o actuar por cuenta propia. Y ya sabemos cómo sigue la historia, ¿no? Mirad, en Génesis 3:6 aparecen dos verbos, tomar y dar, en referencia a cuando Eva toma el fruto y se lo da a Adán. Y esos verbos se repiten en Génesis 16:3, cuando Sarai toma a su sierva, Agar, y se la da a Abraham para que tenga hijos con ella. ¿Veis la conexión que hay? Al final el problema que estamos enfrentando no es un problema de Abraham, de Sarai, de Adán, de Eva. Es la raíz del problema. Estamos ante el problema, ante el mismo viejo problema de siempre, que es la pregunta que nos dice, ¿vamos a confiar en Dios o vamos a actuar por cuenta propia? ¿Vamos a confiar en el Señor o vamos a actuar por nuestra propia cuenta? Es la pregunta que también luego se harán los israelitas en el desierto. ¿Está Dios con nosotros o no lo está? Nos ha sacado de Egipto, nos ha dado alimento en el desierto, pero ¿está Dios con nosotros o no lo está? Al final hay una parte fundamental de la confianza y de la fe también que se demuestra por medio de la obediencia. Hablar de obediencia en nuestro contexto evangélico está mal visto, porque priorizamos la gracia, ¿no? Y tenemos que priorizarla, no me malinterpretéis. Pero antes de que cojáis los tomates y me los tiréis y me digáis legalista, me explico, ¿vale? La obediencia sin confianza, una relación de obediencia sin confianza, eso es esclavitud. ¿Sí? Una relación de obediencia sin fe, eso es religión, es religiosidad, es rito. No tiene sentido, al final agota, al final la gente se cansa y se va. Pero tanto la fe como la confianza, por decirlo de una forma visual, hablan el lenguaje de la obediencia. Una de las formas en las que expresamos la fe y la confianza es obedeciendo. Así que si decimos, siendo honestos, si decimos, Señor, creo en ti y confío en ti, esto necesariamente nos compromete a obedecerle en su palabra, incluso cuando eso suponga ir en contra de nuestros deseos más básicos, de nuestros impulsos fundamentales, de los esquemas vitales que nos hacemos, de los planes que nos gustaría llevar a cabo, etc. Cuando decimos que creemos y que confiamos en Dios, nos estamos comprometiendo a obedecerle, a confiar en Él, obedeciéndole por encima de cualquier circunstancia y de cualquier expectativa frustrada, por dolorosa que sea, como puede ser un hijo que no llega, o una enfermedad que se arrastra, o un trabajo que no me gusta y van pasando los años, o una relación familiar dolorosa. Me sincero con vosotros en este punto, en un aspecto, y esto es algo que no sé si me gusta hablar todavía, pero creo que es ilustrativo en este momento. Mirad, cuando yo perdí a mi padre, yo llevaba 4 meses, que había empezado el curso en IPSTE. Y la primera reacción, el impulso que vino a mi mente en ese momento fue, se acabó. Ni tengo fuerzas, ni nadie me ha explicado cómo afrontar un proceso de duelo juntamente con un proceso de formación de una manera tan intensa. No, se acabó, no quiero pasar por esto. Esa fue la primera reacción, el primer impulso. A lo largo de estos 3 años, 2 años y medio, 3, constantemente cuando hablamos, bueno, constantemente no, pero a veces cuando tenemos conversaciones sobre cómo ha sido este tiempo con Diana, me viene una y otra vez la idea, y se la repito, de que, a veces tengo la sensación de que todo este tiempo ha exigido demasiado de nosotros como familia.
demasiado de nosotros y de mí como persona también. La pregunta es, ¿pero todo esto está mereciendo la pena? Pero, ¿qué estamos haciendo? Una intersección, un cruce de caminos. Dos opciones. O renuevas tu confianza en Dios, o tomas una decisión, o tiras para adelante. ¿Sabéis cuál es el problema con las decisiones erróneas que generan dolor? Que no acaban ahí. No acaban ahí. No simplemente es hago daño a una persona y ya está, sino que el dolor que generan esas decisiones nos lleva a tomar más decisiones erróneas. ¿Sí? Me explico. Este es el segundo punto de la predicación. Voy a leer los versículos 5 y 6. No vamos a leer todo el capítulo porque no tenemos espacio para eso. Voy a parar aquí. Versículos 5 y 6, ¿os acordáis? Nos habíamos quedado en que Agar concibe y empieza a mirar con desprecio a su señora, a Sarai. Empieza a mirarla mal, ¿no? ¿Y qué nos dicen los versículos 5 y 6? Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose ella embarazada, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y el versículo 6 dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. No solamente nuestras decisiones erróneas generan dolor, tanto para nosotros mismos como para otros. Antes comentábamos esa idea. Nuestro dolor nunca es individual, siempre afecta a más personas. No solamente nuestras decisiones erróneas provocan dolor, sino que nuestro dolor descontrolado da lugar a más decisiones erróneas. Es como un bucle, es como una espiral de estas de toboganes de los parques acuáticos, pero infinita. Estás ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. Y el pecado da lugar a más pecado, ¿sabéis? La actitud de Sarai, pecaminosa, por supuesto, ¿no? La actitud de Agar, cuando dice que miraba con desprecio a su señora, no hay que confundirla con la situación de víctima. Es pecado también. Eso es pecaminoso. Estamos en un bucle en el que el pecado da paso al pecado y ahí no hay claridad. Hay una situación dolorosa solamente puede generar una reacción terrible, una reacción fatídica. ¿Cómo salimos de esto? Pues nos paramos, tiene que haber un momento en el que nos detengamos, nos paremos y consideremos nuestra necesidad de renovar nuestra confianza en Dios y de obedecerle. Mirad, Abraham y Sarai están practicando algo, la decisión que están tomando es algo que hoy es bastante común y que de hecho está prohibido en muchos países de forma legal. En la Unión Europea también hay varias normativas que regulan prohibiendo este tipo de práctica. No sé si sabéis a qué me refiero. ¿Sí? Gestación subrogada. Tenéis en mente, popularmente conocido como los vientres de alquiler. Mirad, el dolor de Sarai por el hijo que no llega, en su decisión acaba trasladándose a otra persona que no tenía nada que ver en esa situación, ¿no? A Agar, con ese plan original que leíamos en el versículo 4 de tendré hijos de ella, pero qué horrible, ¿verdad? Tendré hijos de ella, como si eso fuese posible. Pero entonces llega el bucle. Agar se queda embarazada, vale, hasta ahí el plan está saliendo según lo previsto, ¿no? Pero miraba con desprecio a su señora. Normalmente esta es la parte menos previsible de nuestras decisiones. Cuando tomamos una decisión, reconocemos que va a generar dolor en otras personas y lo asumimos. A veces, permitidme sugerirlo de una forma un poco precipitada. Asumimos que va a dañar a otras personas nuestra decisión, pero la tomamos, ¿no? Lo que muchas veces somos incapaces de considerar es que también nos van a generar dolor a nosotros, ¿no? El boomerang vuelve a la mano del que lo tira. Cuando somos conscientes de que en nuestra falta de confianza y de obediencia a Dios hemos tomado una decisión pensando que iba a salir de una forma y eso no nos ha dado bien, sino que en realidad nos ha dejado peor de lo que estábamos,
ahí es cuando experimentamos más dolor y más frustración. Ahí es cuando nos venimos abajo, ¿no? Hombre, no esperaba esto. No esperaba que mi sierva me mirase con desprecio, a pesar de que yo quería robarle a sus hijos, ¿no? Es posible que lo que deseamos para nosotros sea bueno. Es posible. No siempre es así. De hecho, la mayor parte de veces no es así. La mayor parte de veces nuestro deseo natural es malo y sobre todo porque nuestra motivación es mala. A lo mejor el deseo en sí quiere el bien para otra persona, pero está saliendo de un marco general, de un corazón podrido, un corazón en el que la motivación es mala. Así que un deseo bueno, pero que se hace por una mala motivación, acaba siendo malo también, ¿no? Si yo quiero ayudar a las personas, pero no para su bien, sino simplemente para sentirme mejor o eliminar parte de mi culpa, eso está mal, ¿no? Pero mirad, incluso aunque nuestro deseo y nuestra motivación fueran buenos, incluso aunque llegásemos a ese punto, aunque todo fuese bueno, alineado con Dios, si el deseo no está en consonancia con lo que Dios quiere, solamente nos queda una opción: asumirlo, obedecer, aceptarlo. Sé que es difícil, plantearlo así, no quiero ser simplista, pero es la única opción que nos queda para no vivir constantemente frustrados. Y hay ejemplos bíblicos. Mirad, Hechos 16:6. 3 misioneros, muy majetes ellos, muy bien plantados. Pablo, Silas y Timoteo ahí con su mochilita, como la de Jesús en The Chosen, van de camino. Y dice el texto: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué está pasando aquí? O sea, tienes a 3 misioneros fantásticos que hablan la palabra a personas que no conocen la palabra y que necesitan la palabra, ¿y se lo prohíbes? Obediencia. En ese momento, obediencia. Aceptarlo. Cuesta, pero es la única opción que nos da la palabra en este sentido. Mirad, que Agar tuviera un hijo de Abraham y que luego mirase con desprecio a Sarai y que Sarai la afligiera. Muy interesante la palabra afligir, porque la raíz es la misma que la palabra que luego se utiliza en Éxodo para hablar de la esclavitud que experimentaba el pueblo de Israel. Muchas conexiones en el texto. Que pasase todo lo que estaba pasando, esto no era el esquema de Dios. Esto no era la ecuación divina. Aquí volvemos otra vez al Edén, al principio del pecado. Abraham, igual que Adán, se lava las manos. No, la mujer que me diste. Evade la responsabilidad. Sarai, como Eva, trata de proyectar su culpa también hacia otro. Pero todavía hay más. Mucho tiempo después de la historia, el apóstol Pablo utilizará la historia de Sarai y de Agar para hacer una alegoría en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 21 al 31. Una alegoría es lo que en el seminario y en la asignatura de homilética te dicen que está prohibido, que no puedes hacer. Pero como aquí lo hace Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y está dentro de la palabra, es canónico, obedecemos, lo aceptamos. Es la única alegoría que utilizo, ¿vale? En Gálatas, al final, ¿qué se nos está diciendo? Que la promesa del Hijo a Abraham y Sarai, esa promesa que habíamos visto la semana pasada en Génesis 15, tu descendencia será como las estrellas, empezará con un hijo. Esa promesa tiene que ver con el mismo plan de salvación de Dios. El mismo plan de salvación que Dios desarrolla a lo largo de la historia. Muchas veces pensamos en la historia como la historia de los humanos, la historia antropocéntrica, pero en realidad es la historia de la salvación. Vemos en la historia cómo Dios obra por encima otra vez de personas en actitudes pecaminosas, miserables y en circunstancias dolorosas para llevar a cabo su salvación. Y en esa salvación, en ese plan, el esfuerzo humano está excluido, fuera de juego. Aquí no hay VAR, fuera de juego clarísimo. No había nada que pudiéramos hacer por nuestra propia salvación, nada, ni siquiera tener un hijo cuando era necesario. Tenía que ser Dios el que proveyera ese hijo, en el tiempo en el que Él
lo hiciera. Tenía que ser Dios el que nos diera a ese hijo y lo hace con Isaac. Pero Isaac apunta a otro hijo. Sobre todo Dios nos provee a todos en nuestra necesidad del Hijo, de Cristo. Gálatas 4:28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac también, a pesar de ser el hijo que tanto se esperaba, somos hijos de la promesa, somos hijos de la promesa que es el Evangelio, todos nos debemos al Evangelio. El Señor ha provisto del Hijo que necesitábamos todos en Jesús. Ha obrado proveyendo lo que necesitábamos para nuestra salvación por gracia, de manera que ningún esfuerzo por parte nuestra, ningún esquema, ninguna estratagema nos van a dar solamente lo que Dios nos había prometido y que de hecho ya nos ha dado. El Dios de la promesa y del pacto ya ha actuado en Jesús. Solamente entendiendo esto, solamente teniendo esto interiorizado, reconociéndolo, es que toda esa espiral de dolor, todo ese bucle constante de dolor puede dar paso a la restauración. Solamente así, Solamente así. Solamente entendiendo esto, que el Señor ha provisto de lo que necesitábamos, siendo completamente fiel a su pacto, a su promesa, es que vamos a salir de ese bucle de dolor. Y este es el tercer punto de la predicación, dolor que da paso a la restauración. Y es el resto del capítulo, del 7 al 16, que no leo por una cuestión de tiempo. Una pregunta. ¿Quería Dios, como decía Urbano II, ¿no? Dios lo quiere, Dios lo quiere. ¿Quería Dios que una mujer afligida, maltratada, embarazada, vagase errante por el desierto? ¿Lo quería? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y eso también nos debe hacer pensar en un detalle que estamos conociendo acerca del carácter de Dios en este capítulo. Mirad, en nuestro contexto, cada vez más estamos acostumbrados a que quienes no son víctimas y quienes no son vulnerables se presenten como víctimas y como vulnerables. Si tu causa por la que sufres realmente es una injusticia, ¿eres víctima? ¿Eres vulnerable? No todo el que se dice víctima y vulnerable realmente lo es. Pero aquí estamos conociendo al Dios de la gracia, al Dios que es gracia en sí, el Dios que obra a pesar de personas que tienen actitudes, que tenemos actitudes realmente deplorables y en circunstancias realmente dolorosas. El Dios de gracia, aquel que siempre, a lo largo de la historia, desde el principio, sí que reconoce a quien realmente es víctima y a quien realmente es vulnerable. Y dice la palabra que estas personas no se salvan por ser víctimas ni por ser vulnerables. Necesitan el Evangelio, igual que todos. Pero Dios tiene un cuidado especial de alguna forma. Tiene una consideración, una deferencia concreta hacia ellas. Y lo vemos aquí con Agar. Lo vemos aquí con ella. Mirad, ella sería la única mujer del Próximo Oriente Antiguo a la que Dios llama directamente por su nombre. Se encuentra con ella en una teofanía, una aparición de Dios, y la llama por su nombre. Agar, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y ella también sería la única persona en el Antiguo Testamento que le confiere un nombre a Dios, que le da un nombre a Dios. Esto es raro, ¿no? Pero lo hace. El viviente que me ve. El viviente que me ve. La maltratada y la humillada recibe el cuidado del Dios que muestra su gracia sobre los que verdaderamente son víctimas y vulnerables. Dice el Salmo 146:9 que el Señor guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda, sostiene. Todo eso son figuras que representan lo vulnerable en ese contexto. El Señor los guarda a estos. Y luego dice, y el camino de los impíos trastorna. La historia no es la historia de los humanos, es la historia del Dios que salva, el Dios de gracia. Hasta donde hemos llegado en el capítulo, las intersecciones están presentadas y las decisiones están tomadas. Cada uno ha tomado su decisión. El dolor ha sido generado, dolor tremendo, profundo, podemos imaginarlo, y ya no hay vuelta atrás. Parece que no hay vuelta atrás, pero Dios muestra su gracia en abundancia.
Repito una vez más esta idea. Sale al encuentro de Agar en el desierto y la devuelve a donde tenía que estar. Dios obra, el Dios de la promesa y del pacto obra por encima de personas que somos pecaminosas, que tomamos decisiones que hacen daño a otros, que a veces nos comportamos de una forma miserable, y el Dios de la promesa y del pacto actúa por encima de circunstancias realmente dolorosas, de circunstancias realmente problemáticas. La única forma de asegurarnos que estamos afrontando esas intersecciones de la manera en la que la tenemos que hacer es renovando nuestra confianza en Dios y asegurarnos de que lo estamos haciendo en base a la vida que hemos recibido de Jesús. Creyendo con fe en Él ya tenemos toda la provisión que necesitábamos y podemos renovar constantemente nuestra confianza. Es la respuesta que tiene que provocar esto. Conclusión. Acabamos. No sé si os habéis fijado en vuestra vida, pero tomar decisiones es difícil. ¿Sí o no? Cuesta. Para algunas cosas soy muy indeciso. Puedo estar ahí dando vueltas, qué marca de leche me conviene más, etcétera, ¿no? Tomar decisiones es algo realmente difícil, pero constituye la base de nuestra vida. Constantemente estamos tomando decisiones. Unas no tienen más impacto que la leche que vamos a beber, como estaba diciendo, pero otras van a provocarnos mucho dolor, van a provocar mucho dolor a otros. Y en esa intersección, vuelvo al principio, tenemos solamente dos opciones. Solo hay dos opciones. O actuamos siguiendo nuestros impulsos, nuestros deseos engañosos, o nos creemos nuestras propias mentiras acerca de lo maravillosos que somos y lo bien que hacemos las cosas, o renovamos nuestra confianza en el Dios de la promesa y del pacto. Y eso va a producir necesariamente obedecer a Dios en su palabra. Esto no significa que no vayamos a experimentar sufrimiento, pero dejadme deciros, y lo creo así, estoy convencido de esto, que es la forma en la que nos vamos a ahorrar más dolor, renovando nuestra confianza en el Dios de la promesa y obedeciendo. Es la forma en la que en nuestra convivencia, en nuestro caminar como discípulos juntos, nos vamos a ahorrar más dolor, más sufrimiento. El esquema, el plan, la ecuación de Dios son perfectos. Son perfectos. No hay error. Nuestra salvación nunca se va a perder por las decisiones erróneas que tomemos. Estas van a generar mucho dolor y es algo que deberíamos evitar, ¿no? Pero nunca se va a perder porque es obra de Dios. El Dios fiel, el que promete y cumple, el que pacta y obra. Es el que lo planifica todo por encima de nuestra debilidad, por encima de lo peor de nuestras circunstancias, por encima incluso del mal en este mundo, ¿no? Así que en esta mañana el texto nos ayuda, nos anima y nos ayuda también a renovar nuestra confianza en Dios, en el Dios de la promesa y del pacto. Vivamos, hermanos y hermanas, confiando en Él. Vivamos confiando en Él y obedeciéndole en su palabra. Y vivamos también reflejando su gracia con los demás, con aquellos especialmente que son también víctima y vulnerable. Que el Señor nos ayude.